El canal del Congreso presenta. Veracruz, la puerta comercial de México. Cada producto que compramos, ya sea en línea, en una tienda departamental o en un supermercado, es un recorrido a través de miles de kilómetros, ya sea por mar o tierra, para llegar al consumidor final. En este episodio de Golfo de México, Origen y Futuro, haremos un recorrido en el puerto de Veracruz, uno de los primeros puntos comerciales de América continental que alguna vez movió el 99% de los comercios de la Nueva España, llegando a ser la ciudad donde se concentró la riqueza de México. Veracruz, a pesar de tener una historia de invasiones y conflictos bélicos, la mayoría del tiempo se mantuvo como una zona neutral, todo con el fin de que el comercio siguiera su curso de entrada y salida del país. Este puerto ha transformado a los jarochos conforme al paso de los siglos, ya que han cambiado sus oficios de trabajadores del campo a comerciantes y creado especializaciones en el área aduanera y de transporte que van desde vigilancia, revisión, operaciones de grúas, hasta transportación hacia el interior de la República. Ante el avance del comercio a nivel mundial, desde el año 2000 comenzaron los análisis para el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, que oficialmente arrancó en 2016 y concluirá en 2030 para convertirlo en el puerto más importante de México y de América Latina. Como sabemos, el comercio intercontinental en México inicia con la llegada de los españoles a tierras veracruzanas, que a través de los siglos se ha ido diversificando en distintos tipos de productos de exportación. Este comercio prosperó debido a que en Veracruz, la falta de sentido de unidad y sus marcadas diferencias les impidieron a los nativos resistir el embate de la cultura europea. También las zonas poblacionales fueron cambiando y apareciendo nuevos poblados en el trayecto a la Ciudad de México. Lo primero que me gustaría mencionar es de que en Veracruz es donde se encuentra la primera aduana no solamente del país, sino de América continental. Los primeros registros que se tienen en materia de comercio exterior es más o menos a la llegada de Hernán Cortés en 1521, y a finales del 1550, más o menos por ahí, ya se tiene los primeros registros legales de toda la entrada y salida de mercancías. Recordemos que antes pues no era México, sino era la Nueva España, y teníamos un comercio con España, que era monoexportador, o sea, era nada más con ellos con los que teníamos comercio. Se trasladaban productos eclesiásticos, básicamente era oro y plata, y de ahí hasta 1600, ya que es la Nueva Veracruz, así se llamaba porque antes estaba en la antigua, se traslada a tierra firme la aduana, y en la Nueva Veracruz, que de hecho tenemos aquí la puerta de entrada, estamos aquí en la puerta de entrada, pues Veracruz era
era la puerta para todo, ¿no? O sea, no nada más para el comercio exterior, sino también para los ideales políticos, el pensamiento y demás, ¿no? Sin duda alguna, Veracruz es un parteaguas para México en toda la riqueza y ese crisol de diferencias y mezcla que tenemos al día de hoy, ¿no? En principios de 1900 es cuando ya se le da el nombre, como lo conocemos ahora, de aduana, ¿no? Que es la institución que empieza a coordinar la entrada y salida de las mercancías ya de una manera formal, obviamente ya en lo que conocemos hoy como México. Y ha tenido una evolución en todo el siglo XX hasta el día de hoy, que nos encontramos en la Agencia Nacional de Aduanas de México de reciente creación. O sea, hemos dado un paso histórico en la administración del comercio exterior mexicano, ya que a partir del 1 de enero, después del decreto presidencial que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de julio del año pasado, el día de hoy, a partir del 1 de enero, nos convertimos en la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Hacienda, pero ya nos independizamos como una institución que va a administrar de manera formal o de manera legalmente constituida el comercio exterior en México. Conocido primero como la ex-aduana Puerta del Mar, actualmente es la primera región naval. Su historia se remonta a la época colonial, cuando era conocido como Ventas del Buitrón, y funcionaba como bodega donde se almacenaban una gran cantidad de artículos. Era el lugar de entrada a la Nueva España. Aquí llegaban cargamentos procedentes de Europa, África, América del Sur y Estados Unidos. Esta edificación sufre importantes daños durante la intervención francesa y se reconstruye, aunque no es hasta finales del siglo XIX que se realiza el edificio actual con un claro estilo neoclásico. Debajo de la construcción se mantiene parte de la muralla original que rodeaba como protección al puerto de Veracruz. Existen servicios aduaneros para revisar los productos que entran y salen de sus fronteras, ya sea a través de los aeropuertos, puentes fronterizos y puertos. En México, a partir del 1 de enero del 2022, entró en vigor la Agencia Nacional de Aduanas de México. La ANAM se crea, de acuerdo con el gobierno, con el objetivo de fortalecer el sistema aduanero mexicano, y será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. En la Dirección General de Planeación Aduanera nos encargamos de la coordinación y el desarrollo del plan estratégico de la Agencia Nacional de Aduanas. También vemos ahí la capacitación de todas las servidoras y los servidores públicos de las 50 aduanas del país, así como a nivel central. Nos encargamos también de la gestión de riesgos, de los riesgos aduaneros de las 50 aduanas a nivel central. Las principales importaciones aquí en la aduana de Veracruz corresponden a vehículos automotores, tractores y las refacciones. Eso representa más o menos el 34.4% del total de importaciones, y seguido de reactores nucleares, calderas, maquinarias, incluida pues todas las partes, que representa más o menos el 8.8% de las importaciones, ¿no? Y en tercer lugar corresponden a los combustibles, como la gasolina y como el diésel, que representan aproximadamente un 6.2%, ¿no?
Al regresar, entraremos a conocer los operativos de revisión de todos los productos que entran y salen de nuestro país. Además, conoceremos el beneficio de contar con los caninos en las aduanas. Y seremos testigos de cómo funciona el proyecto del nuevo puerto de Veracruz. ¿Estás viendo? Golfo de México. Origen y futuro. Regresamos. La exportación e importación son términos que comúnmente relacionamos con el desarrollo económico y prosperidad de las economías. El puerto de Veracruz, al ser el segundo de mayor cantidad de operaciones en México, con miras a triplicar su flujo y convertirse en el más importante del país, nos habla mucho sobre el crecimiento de la economía mexicana. El puerto de Veracruz en el 2021 realizó 526.308 operaciones, de las cuales 413.630 fueron de importaciones y 112.678 de exportaciones. Esto nos da un promedio de 1.442 operaciones diarias de mercancías, 1.113 de importación y 308 de exportación. Todos los días de la semana, las 24 horas del día, el puerto de Veracruz es un ecosistema vivo. De acuerdo a la Agencia Nacional de Aduanas de México, los procesos por los que pasa un producto para que pueda ingresar a territorio mexicano son los siguientes. Si llega a nuestro país por vía Puerto de Veracruz, lo primero que hace el transportista es entregar la mercancía a la autoridad aduanera. La mercancía se deposita en un recinto fiscal y se procede al despacho aduanero, donde se activa el mecanismo de selección automatizado. Si toca verde, es lo que se conoce como el desaduanamiento libre, y la mercancía sale de la aduana para circular dentro del territorio mexicano. Pero si sale rojo, procederán al reconocimiento aduanero, donde se rompe el candado y se abren las cajas o contenedores. Revisan que la mercancía cumpla con las restricciones y regulaciones, así como el pago de las contribuciones y de los permisos requeridos. Si cumple con todo, se entrega la mercancía al transportista y sale de la aduana. Si no es así, pasa a un embargo precautorio en lo que termina el proceso. Bueno, sin duda las aduanas significan para el país bienestar para todas las familias mexicanas y estabilidad económica y financiera, ya que las aduanas de México recaudan aproximadamente el 30% de la recaudación bruta, el 70% del IVA, y sería en proporción el 20% más o menos del gasto federal en general. Y obviamente pues eso se traduce en poder financiar todos aquellos programas sociales que el día de hoy el gobierno federal tiene como proyectos. Para mí es un doble orgullo porque es en mi tierra, en Veracruz, que ha sido la puerta de entrada y salida, no solamente en materia económica y comercio exterior, sino que también de ideas, ¿no? Entonces, yo me siento sumamente orgullosa de poder estar en un espacio de la administración pública que toca directamente a mi tierra, ¿no? Yo como veracruzana, pues, ¿qué te puedo decir? Soy una jarocha, pues, muy, muy, muy orgullosa de mi tierra, de lo que nos da Veracruz y lo que representa en sentido de estabilidad económica para el país, ya que es la tercera aduana más importante al día de hoy, ¿no? Con una cifra histórica, a pesar de la pandemia y de la coyuntura internacional, recaudamos 1.004.000 millones. O sea, eso es un logro impresionante con todo y la coyuntura en la que estábamos, ¿no? Que tiene las economías más abiertas del mundo. O sea, México es de los países que tenemos más tratados comerciales con el resto del mundo, que hay muchísimas facilidades para poder exportar o importar productos.
El comercio exterior es muy importante para el desarrollo nacional porque representa el 30% de la recaudación, y que se acerquen a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Al día de hoy estamos generando muchas más condiciones para la facilitación del comercio exterior. Eso ha sido clave en esta nueva administración. Incluso estamos este mismo año, les doy una primicia, se va a crear el Centro de Estudios Aduaneros de México, que le va a dar las bases teóricas y técnicas a todos aquellos interesados en especializarse en materia de comercio exterior y aduanera. En 2021, el puerto de Veracruz recaudó 115,000 millones, el equivalente al presupuesto anual de algunos estados de la República Mexicana. Además de su capacidad recaudatoria, el puerto se localiza en una zona geográfica estratégica que conecta con el Valle de México a menos de 4 horas de camino. También tiene conexión con vías de comunicación que conducen al norte del país y al sur para llegar a sitios estratégicos como el proyecto Transístmico. Por todas estas virtudes, el puerto sigue en crecimiento, con un proyecto que busca cuadruplicar su capacidad en 2030. Primero, pues, se determina cuándo va a llegar el barco, aproximadamente cuándo es que ingresa al puerto. De eso, pues, se escanean todos los contenedores que están llegando al puerto, todo se escanea, lo que es aquí a pie de buque, se llama revisión a pie de buque con equipos de ZBB. Después de eso, se hace lo que ya es un previo análisis determinando la mercancía, el destino de donde viene lo que es el buque, y se hace la revisión a previos. Después de la revisión física a previos, si no hay nada, un inconveniente, se sigue el proceso. Y en base, si encuentran alguna sospecha, se tiene bajo resguardo hasta confirmar de que pues, la mercancía puede ser liberada. Vienen los vehículos, cargan el contenedor y ya salen, hacen lo que es por medio del pedimento. A través del pedimento, pues toman pues, el contenedor, van a las garitas y ya en las garitas, previo a eso, se hace otro escaneo, que es con rayos gamma. Después de rayos gamma, pues ya pasan a la garita y presentan la documentación. Después de la documentación, pues si todo está bien en su documentación, pues ya sigue el proceso. Entonces, todo lo que ingresa y lo que sale, pues es algo importante con lo que se está contribuyendo al país, porque es una recaudación que pues, nos está ayudando demasiado. La terrestre son vehículos de pasajeros, básicamente. Entonces, pues mucha gente desconoce del tema y cuando dicen trabajo en aduana, muchos que son, por ejemplo, marítimo, no conocen el tema, no saben lo que es una aduana. Yo llegué hace 2 años y medio y esto estaba totalmente desértico. No había nada, se levantó muy rápido y de hecho pues se plantea que hacerlo más grande, está en construcción, ha habido pruebas de evaluaciones para que se aperture ya al 100%.
En unos minutos regresamos para continuar nuestro recorrido en el nuevo puerto de Veracruz y ser testigos de una inspección con el apoyo de los binomios caninos. ¿Estás viendo? Golfo de México. Origen y futuro. Estamos de regreso desde el Sistema Portuario Nacional en Veracruz. En el nuevo puerto de Veracruz, además de la Agencia Nacional de Aduanas de México, trabajan diferentes dependencias como la Marina Armada de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Administración Portuaria, la Secretaría General de la República, entre otras. El nuevo puerto de Veracruz es el proyecto de infraestructura portuaria más importante en los últimos 100 años en México. El proyecto se está construyendo en terrenos ganados al mar, considerando los procedimientos constructivos de los más altos estándares a nivel mundial, aumentando la capacidad de carga comercial de 66 a 95 millones de toneladas para 2030, convirtiendo a Veracruz en el puerto más importante de México. El proyecto en su primera etapa cuenta con la operación de 5 terminales que incluyen terminal para fluidos, terminal multipropósito, terminal de contenedores, terminal de granel agrícola y terminal de granel mineral. Los beneficios se reflejan en la reducción de los costos de operaciones vehicular, de autotransporte, costos de mantenimiento y conservación de carreteras, costos de transporte ferroviario, al evitar desvío a otros puertos con rutas más largas para llegar a sus destinos. En la actualidad, este puerto está en un proceso de ampliación que incluye la construcción de un rompeolas de 4.3 kilómetros, convirtiéndolo en el de mayor tamaño de toda Latinoamérica. Este proyecto de ampliación se ha dividido en 2 etapas. La primera se ha concluido en 2018 y la segunda se tiene proyectada para concluir en 2030. Esta segunda etapa proyecta la construcción de 35 nuevas posiciones de atraque, brindando la capacidad de acceso a buques de gran calado. Este proyecto es la obra más importante y más ambiciosa de todo México, posicionándolo como el más grande de México, esperando que este proyecto impulse la economía, generando miles de puestos de trabajo. En 2021, México produjo un total de 2.900.000 vehículos, de los cuales 2.700.000 fueron exportados, y de ese total, la mitad salió por el puerto de Veracruz. Es decir, que casi el 52% de los automóviles o unidades automotrices de diversos tamaños que salen de México hacia otros países, las compañías han optado por hacerlo a través del recinto portuario de Veracruz. Estamos en la parte final de este recorrido donde las mercancías tienen su última prueba para poder ingresar a territorio mexicano. Aquí, además de revisar que las contribuciones se hagan de manera correcta, se realiza una inspección a fondo para corroborar que el documento aduanero coincida con lo que está físicamente. Y otro aspecto muy importante en este punto es la seguridad nacional. Por medio de pruebas invasivas con equipo tecnológico o químico, identifican sustancias o narcóticos que sean un peligro para la nación. Para evitar la apertura de mercancías ante una sospecha, se utilizan los binomios caninos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los elementos caninos inspeccionan mediante el olfato las mercancías que transitan por estos lugares, y podrás identificarlos fácilmente ya que se encuentran uniformados con chalecos. Los perros que se dedican a la inspección en estas zonas están entrenados por la Escuela Canina del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, siendo seleccionados por su carácter y sus cualidades olfativas. Así que, si algún día te llegas a encontrar a uno de estos perros, no debes temerles, ya que son animales profesionalmente entrenados para realizar esta actividad. No atacan ni son agresivos, por lo que te sugerimos no acercarte a saludarlos ni acariciarlos para evitar distraerlos de sus funciones.
Los beneficios que aporta el uso de binomios caninos en puntos de ingreso al país son: evitar la introducción y dispersión de plagas y enfermedades. Permite agilizar los procedimientos de inspección de equipaje, bolsas de mano y paquetería que ingresa al país. Inspecciones más amigables con las personas que ingresan a México, ayudando a disminuir los conflictos con los usuarios. Se eliminan las revisiones aleatorias. Con los caninos, solo se revisan aquellas que son marcadas por ellos. Gracias por acompañarnos en este episodio, donde vimos el punto de origen del comercio en México y ser testigos del futuro próspero que le depara al moderno puerto de Veracruz. En el próximo episodio de Golfo de México, Origen y Futuro, seremos testigos de la preparación y desempeño de nuestros guardianes de las costas mexicanas. El canal del Congreso presentó